¿Cómo están? ¿Todo bien usted? Podría estar dormido. Sin problemas. A ver, ¿y los demás? Hola, me Viendo escucha, me las escucha. caras. Hola, me escucha. No sé. Sí. Sí, ok. Siempre nos vamos a reunir por grupos, ¿verdad? Ujú. Es que, bueno, en el mío está pasando algo. Tengo un problema ahí, entonces, Ok. para cuando nos reunamos, hablar con usted, porque sí necesito. Ok. Bueno, Ok. miren, yo no quiero, solo hay 11 personas ahorita. Entonces, yo estoy abriendo las salas ahorita y vayan, ustedes ya saben el número de grupo que tienen, así que váyanse al mismo grupo que tienen en la sala, ¿va? Entonces, ahorita están abiertos para que ustedes vayan escogiendo y yo voy a ir entrando a cada aula. Entonces, para recibir un poco de retroalimentación con respecto al instrumento. ¿Ok? Antes que se vayan, quiero hacerles un comentario. Revisé la mayoría de instrumentos. La mayoría porque algunos me los mandaron hoy, entonces no he tenido tiempo de revisarlos. Algo importante, el instrumento que ustedes utilicen tiene que ser un instrumento validado y con confiabilidad, porque todo lo que ustedes hicieron fueron escritos por su cuenta. La mayoría. En ninguno realmente creo que encontré un instrumento que me dijera, no, exceptuando uno que era el de trastornos alimenticios. Ese grupo sí colocó un instrumento validado y con confiabilidad suficiente. De ahí creo que el resto colocaron algunas de las, como así como muy antojadizo, ¿verdad? Como en el caso de clases presenciales. Entonces empezaron a preguntar acerca de las clases presenciales, pero ustedes ya pasaron por esto, eso ustedes ya en Método 1 ya vieron la construcción de instrumentos, ¿verdad? Ya saben que debe de cumplir con confiabilidad y validez. No puedo venir nada más a preguntar solo porque sí, a ver quién, sí, como la garduña, a ver quién lo agarra. Entonces, tienen que hacer esas correcciones, tienen que pasar un buen instrumento, no es simplemente preguntas antojadizas. Por eso les recalqué en las dos entregas, ¿cuál es su instrumento? Póngame su instrumento. No veo el instrumento. ¿Se entiende? Sí, licenciado. A ver, le voy a preguntar de uno en uno. Si no me levanta la manito o si no me da una pizca de sensación que me entendió, le voy a pedir que me abra el micrófono. Solo Elena veo y Yasmin que me contestaron. Giovanna, Francis, Arena. A los demás, Nicole, Héctor, Leiby, Angie, Fanny, Vivian, Rigoberto, Leiby. Seguro, ¿verdad? Fanny, falta Vivian. Está Rigoberto, Vivian y Angie. ¿Se entiende? Entonces no me pueden entregar ese, ya está Vivian y Angie. Bueno, Angie está en. Ok. Entonces, la sesión de hoy es muy Problemas rápida de conexión. para hacer conciencia de lo que está pasando con su instrumento. Tienen que pasar un instrumento de calidad. No es ir a preguntar por preguntar, porque si va a preguntar por preguntar, esa información usted la podría tener en una pulpería, la podría tener en un mercadito, la podría tener en un rapidito. Pero como no es eso lo que estamos haciendo, tienen que buscar un instrumento que cumpla con los requisitos que ya sabemos que deben de cumplir. Es sencillo. Por eso les insistí. No sé cuántas veces
Se los hice en la retroalimentación, se los coloqué, se los puse en comentarios, se los dije en clases y nadie colocaba el instrumento. Entonces, por eso es que se están enfrentando ante esta situación ahorita. Entonces, váyanse ahorita a sus aulas para que podamos discutir. Vayan preparando sus instrumentos y van a compartir en las aulas, porque yo voy a sentarme y le voy a decir, tienen que ir a corregir, tienen que ir a hacer eso. ¿Ok? Voy visitando de aula en aula, voy a tratar de no tardarme más de 2 minutos en cada aula. Vamos pues. Victoria. Hola, buenas. ¿Está? ¿Está bien si no enciendo la cámara o la enciendo? No hay Sí. problema. ¿La enciendo? Sí. Ok, perfecto. ¿Cómo está? Ah, no estoy nada, pero no importa. Aquí, fíjense que, bueno, hoy teníamos que presentar lo del instrumento de investigación, ¿verdad? Uh-huh. Y desde la vez pasada se había mandado un correo sobre eso. Y bueno, yo me comuniqué con mis compañeras en el grupo, porque somos un grupo, ¿verdad? Tenemos que trabajar entre las tres eso. Y no me contestaron, ¿verdad? Hoy que volvió a mandar el correo, les ¿Quiénes son sus recordé, compañeras? bueno, ella no es mi compañera. No sé qué hacer. ¿Perdón? No, la compañera que había entrado, no sé qué hacía aquí porque no era de mi grupo. Ok. Pero bueno, Victoria, ¿qué mis grupo? Usted compañeras tiene el son... grupo 5, que es María José Sí, Flores y sí, Eichel. sí. Uh-huh. Bueno, hoy les volví a escribir, ¿verdad? Recordándoles que teníamos que trabajar en eso, porque en la clase lo iba a revisar. Y me dijeron que las dos van a cancelar la clase. Entonces, no sé, yo igual me comuniqué con otra compañera para que me explicara y yo ir avanzando, pero igual no sé si me quedaría sola el resto de la clase o si me podría unir a otro grupo, no sé. Ok, denme un segundo porque hubo alguien que también me planteó eso, que era Paola Montoya. Ah, Pues también como que parece que está en la misma situación. Ok, y el instrumento, o sea, usted el instrumento no tiene. no. Ok. Bueno, pues entonces, ¿cuál es su tema? Es las vacunas contra el COVID-19. ¿Qué? Plantéelo. Las vacunas no es un problema de investigación. Um, bueno, sobre si las personas están de acuerdo en ponérselas o no, sobre la eficacia, no sé. Es que de ahí estamos catrecos. Por eso no hay Sí. instrumento, pues, porque si usted quiere saber si la gente está de acuerdo o no, le pregunto a usted, ¿usted está de acuerdo que se ponga la vacuna? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿O Sí. no? ¿Sí o no? Ya ve, ¿sí o no? Entonces, no es un tema de investigación, que yo se lo delimité muchas veces, pero continúan con esa idea. Yo los dejo, pero tienen que saber que se van a encontrar con un problema, tras otro problema, no van a tener resultados, no van a tener un instrumento. Y Paola está en una situación muy parecida. Entonces, esperemos a ver qué pasa entonces con el grupo de ella. Y no la veo conectada. Así que vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa con ella. ¿Ok? El tema de ella presenta los mismos problemas o Sí. también. Sí, porque ella creo que es maltrato, no, violencia doméstica, pero tampoco lo tiene delimitado. Bonito tema, pero no está delimitado. ¿Estamos? Que entonces vamos a aguantar, Victoria. Vaya trabajando en eso ahorita, aquí en la sala, quédese. Haga un buen planteamiento de un problema, porque según lo que veo, se va a quedar solo. Michelle creo que no hizo el examen de la segunda unidad.
Así que conste, dígales a ellas de que yo 0 no les voy a poner, ¿no? Si es lo que piensan que va a pasar. Así que, Sí, porque, María José, ella me dijo que era por el horario, que la iba a cancelar, algo así me dijo. bueno, pues eso lo va a tener que cancelar de manera extraordinaria con la coordinación, pero conmigo no hay salida. Pues. Ya lo matriculó, lo matriculó. Ok. Bueno, vaya trabajando en ese planteamiento de investigación. O sea, el tema de vacunas está bien, pero acuérdense que estamos a un nivel de correlación. O sea, que tiene que hacer, ok, vacunas es una variable, las personas vacunadas, ¿y qué? Por ejemplo, no puede ser actitud, porque actitud es exploratorio. No puede ser si están de acuerdo o no, eso es descriptivo. Tiene que ser un estudio que plantee una correlación. ¿Vamos? Ok, Listo, pues. bueno. Hola, Hola. vamos por acá. Mm, Hola, Ali. Mire, le tenemos así como una super consulta, ¿verdad? Porque nosotros en el proceso de la redacción del marco teórico buscamos un instrumento que midiera, o sea, tanto relaciones interpersonales como las clases sincrónicas, pero no hay ninguno que mide específicamente eso. Entonces, no sé cómo podríamos hacer. Sí, pero es que no puede haber un instrumento que mida clases sincrónicas. Es que no solo tiene que ser instrumento. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, de que usted dentro de una encuesta, por ejemplo, ahí sí cabe una encuesta. Por ejemplo, una encuesta que coloque, que diga, ok, por ejemplo, la institución a la que pertenece, ¿sí? ¿Desde cuándo pertenece a esa institución? ¿En qué grado? Bueno, es población universitaria, ¿verdad? sí. Ok, entonces, ¿cuál es su número de cuenta, por ejemplo? Entonces, esos valores usted le va a decir fácilmente, ok, bueno, esta persona, ¿verdad? Está en la UNA, estudia psicología, es cuenta 2015. Eso quiere decir de que ha recibido clases sincrónicas desde que empezó todo esto. O, por ejemplo, puede ser que usted le pida la forma 03. ¿Ve? O sea, no tiene que ser un instrumento como tal. Sí, o sea, instrumento yo me refiero a los medios que nosotros vamos a utilizar para poder estimar esa variable. Entonces, yo necesito saber si alguien recibió clases sincrónicas o no. ¿Qué le pido? Una forma 03 de este año, por ejemplo. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente, licenciado. Sí. Entonces, quiero preguntarle si las preguntas que ya están bien y que si tenemos que agregar específicamente eso, que si Ok. de qué número de cuenta es o etcétera. No O sé si sea, me doy a o entender. sea, lo que podría pedir para asegurarse es que suban una imagen, una captura de pantalla, por ejemplo, de la forma 03. Y listo. Y ahí ya no tiene que preguntarle ni de qué año, porque ahí está todo. Año, identidad, número de cuenta, periodo, todo. ¿Me entiende? Ok, sí. De ahí, por ejemplo, usted... Una preguntita más, licenciado. Por ejemplo, estos son datos personales. Nosotros debemos de pedir un consentimiento, debemos de hacer una nota de consentimiento, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y luego, por ejemplo, no es necesario, por ejemplo, esto que dice sexo al que pertenece. Solo coloca sexo. Acuérdense que en el caso de masculino, femenino es género. Y género tiene una connotación distinta. Entonces, sexo es hombre o varón, que nunca me usaba, hombre o mujer. Ok. Sigamos avanzando aquí. Dale un poquito más para abajo. Dale. Que edad, ahí tiene un problema. Si tiene edad,
va a tener un montón de datos si lo deja abierto. Entonces, mejor ciérrelo por intervalos. Por ejemplo, si es estudiante universitario, no va a tener menos de 15 años. Entonces puede poner, por ejemplo, 16 a 20, de 21 a 29, de 30, ¿me entiende? Ok. Haga eso. Es estudiante de la carrera. Licenciado, estoy pensando en si la edad es realmente necesario que le agreguemos. La edad porque no tiene así como congruencia con lo que pretendemos estudiar. Lo que pasa es que al ser una variable sociodemográfica le puede permitir a usted luego hacer comparación entre grupos. Exacto. Como por ejemplo, puedo decir, los del grupo de 20 a 29 años tienen mejores relaciones interpersonales que los de 30 a 39. Por ejemplo. O las mujeres tienen mejores relaciones interpersonales que los hombres. Por ejemplo. ¿Vamos? Ok. De ahí, este instrumento. Licenciado, ¿No? ay, disculpe tantas preguntas, pero hay que aprovechar el tiempo. Entonces, una vez que modifiquemos el instrumento, se lo mandamos por correo Nuevamente. y que nos diga que ya está bien totalmente, o al final de esta reunión. No, lo hacen y me lo envían de nuevo. Muy bien. Antes que nada, también, en el caso ahorita de la prueba que están teniendo acá, la introducen de un solo, tienen que hacer como tienen que explicar, por ejemplo, basado en el último año de estar recibiendo clases sincrónicas, responda a las siguientes preguntas, tomando en consideración las siguientes opciones de respuesta. Totalmente de acuerdo, neutral. ¿Se entiende? O sea, hacer una pequeña introducción. Sí, y también con la nota de consentimiento, ¿verdad? Porque si queremos que incluya una captura de la forma 03, entonces tenemos que pedir un consentimiento del participante. Uh-huh. Sí. Lo que pasa es que el consentimiento informado debe ir en la parte de arriba. ¿Saben qué? Ya sé lo que voy a hacer. Mejor voy a cerrar ahorita las aulas y les voy a enseñar un instrumento. Creo que va a ser más fácil así. Entonces, si quieren, las Sí, espero está ahí bien. para todos. Ok, yo creo que ya están todos de vuelta por acá. Ok, vean, mejor decidí cambiar un poco la tónica porque creo que la mayoría andan en la misma situación. Entonces les voy a compartir mejor un instrumento hecho para que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Entonces, vean, este es un instrumento que nosotros utilizamos el año pasado, hace un año aproximadamente, con la clase de Psicofisiología 3 de 2 secciones. Esta es la investigación que yo les estaba comentando acerca del confinamiento, factores psicológicos y calidad de sueño. ¿Ok? Entonces, vean que en primer lugar nosotros utilizamos secciones. Esta parte que ustedes ven aquí, que es sección 1 de 5, quiere decir de que solo esta parte, ¿verdad?, de la sección 1 le aparece en el primer elemento. ¿Ok? Luego, sección 2 de 5, datos demográficos. ¿Ok? Por ejemplo, el número de identidad. Para nosotros era importante el domicilio, por ejemplo. La edad, por ejemplo, nosotros la colocamos en una variable abierta, pero luego los agrupamos. Yo en lo particular les recomiendo que esta es una técnica para personas más avanzadas. En el caso de la edad, para ustedes, coloquen mejor grupos de edad.
¿Ok? Por ejemplo, de 16 a 25, de 26 a 35 y así. ¿Ok? Luego, por ejemplo, de la escolaridad, nosotros nos importaba también obtenerla, religión, correo electrónico, celular, por ejemplo, lo solicitamos, pero no era indispensable. Por ejemplo, ustedes ven las líneas, perdón, las que tienen ese asterisco rojo son indispensables. Si la persona no las contesta, no podía avanzar. Les quiero ir mostrando cómo se ve, por ejemplo. Perdón. No me deja. Ok, la voy a abrir por un segundo para que ustedes vean cómo se ve. Respuestas. Creo que era acá. Aquí. Okay. Entonces, por ejemplo, ahorita yo lo habilité y, por ejemplo, vean. Entonces, les aparece, por ejemplo, sección 5. ¿Sí? Entonces, aquí es el consentimiento informado. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿Qué quieren averiguar? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué van a utilizar? ¿Sí? ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuánto es el tiempo estimado de duración, por ejemplo? Todo eso que ustedes ya lo vieron en Métodos 1. Luego, por ejemplo, imaginemos que si la persona que usted le está explicando en qué se basa la investigación no quiere, vaya, por ejemplo, y dice simplemente no, este no lo van a necesitar porque este era un mecanismo de nosotros como profesores para detectar quiénes eran las personas que habían viralizado el instrumento. Entonces, por ejemplo, si la persona no está de acuerdo, ¿sí? Y simplemente dice que no, ahí se acaba. ¿Sí? Por ejemplo, le da y listo. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, por eso es la importancia de que ustedes tengan esta información. ¿Ok? Luego, vamos a ver. Review. Ay. Por acá. Aquí voy de nuevo. Cierro esto. ¿Ok? De ahí, digamos que la persona si está de acuerdo, etcétera, etcétera, y continuamos. ¿Ok? De ahí, sección 2, datos demográficos. Como les dije, número de identidad. Si la necesitan, si no la necesitan, no es necesario. El domicilio para nosotros era importante, la edad, la escolaridad, religión, correo electrónico, ocupación, por ejemplo, el definir si el confinamiento había sido absoluto, por ejemplo, porque esa era la variable que estábamos estudiando. Si la persona salió, por ejemplo, respetando los días de tranquilidad o salía independiente de esto, si la persona salía por razones laborales parcialmente o no ha estado confinado. Por ejemplo, el día, la cantidad de días que ha estado confinado, se le solicita también que haga una estimación si la salud mental se ha visto comprometida por los problemas económicos en el hogar, el ambiente en mi familia se ha tornado deprimente u hostil. Si la persona responde que sí a esta pregunta, se le pide que pueda pues hablar un poco más acerca de esta información y también para nosotros es importante medir el ingreso mensual familiar. ¿Ok? Entonces, voy a ir llenando por acá. La identidad no la pedían. La edad. La escolaridad. La religión. Correo electrónico. Ocupación. Confinamiento absoluto. No, no, no. No. Cero. Una. Y aquí. ¿Ok? Listo. Voy avanzando. Y aquí voy al primer instrumento. Solo les voy a enseñar el primer instrumento, pues son 3. Entonces, solamente quiero enseñarles el primero. Entonces, en el caso del primero, el nombre es factores psicológicos y vean que tiene instrucciones.
El problema que me encontré con muchos instrumentos que ustedes estaban viendo era que empezaban a preguntar sin antes dar una instrucción. Como por ejemplo, vaya, en los exámenes. Si yo no les pusiera instrucciones, usted probablemente lo va a responder, pero por su experiencia, no porque esté bien explicado. Entonces, aquí pasa igual. Ustedes tienen que definir qué es lo que ustedes están buscando, qué es lo que están solicitando y por ende, cómo lo debe de contestar la persona. O sea, ¿les hace lógica esto? ¿Tiene lógica para ustedes? Sí, tiene lógica y más orden. Sí. ¿Ok? Sí. Perfecto. Entonces, ustedes no tienen que inventar nada. Vaya, todas estas instrucciones que ustedes ven, por ejemplo, eso yo no me las inventé. El que hizo el instrumento de factores psicológicos, que la prueba se llama DAS-21, pero a la persona no necesita saber que se llama DAS-21. Yo simplemente le puse factores psicológicos. Esa persona específicamente ideó ese instrumento y esas instrucciones fueron copiadas y pegadas. Tal vez un poco adaptadas a nuestro medio. Porque de repente, por ejemplo, como era el de lápiz y papel, normalmente las personas dicen, coloque una X. Entonces, pues obviamente aquí que lo estamos haciendo por medio de Google Forms, tenemos que hacer esa adecuación. Y entonces vamos a marcar la opción. ¿Ok? Pero esto es en cuanto a qué. Bueno, vamos a leer las afirmaciones, marque la opción que indica en qué grado le ha ocurrido a usted esta afirmación durante el confinamiento por la pandemia COVID-19. ¿Cuáles son las opciones de respuesta? No me ha ocurrido un poco o durante parte del tiempo, me ha ocurrido bastante durante una buena parte del tiempo, o me ha ocurrido mucho o la mayor parte del tiempo. Y, por ejemplo, vean que en el caso de esta sección, no me deja avanzar, por ejemplo, si yo una de estas, son 21 preguntas, si yo una de esas preguntas no la contesto, bueno, voy a mostrarle el 20, lo voy a dejar en blanco. ¿Ok? Si yo no contesto una de ellas, no me deja avanzar. Entonces vean esta parte. ¿Se acuerdan que el CEI ofreció un curso, creo, de cómo redactar en Google Forms? Creo que los ofrecieron este. Ahí está todo, menos la 20 contestada. Le quiero dar adelante. No me deja. ¿Ven? Tengo que contestar ese. Ahora sí. Y me adelanta. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Entonces, vean, yo no aspiro que ustedes hagan un instrumento perfecto, porque eso no es cierto, eso no ocurre. Principalmente porque es su primera experiencia, ¿ok? Pero en primer lugar, deben de contar con un instrumento validado, con un instrumento confiable y con un instrumento sobre todo que tenga instrucciones claras para que ustedes se las pasen a sus sujetos. Estamos bien. Y en el otro caso, por ejemplo, Yareni me preguntó esto, y creo que en el caso de Elena también, que creo que tienen embarazo adolescente, por ejemplo, usted no necesita un instrumento para medir clases virtuales. ¿Quién más tiene clases virtuales como variable? Giovanna. Entonces, por ejemplo, ¿cómo están midiendo ustedes clases virtuales? Pues hicimos un cuestionario y estamos hablando como del estrés, de la ansiedad, pero es de los maestros. Pero no, pero una cosa es clases virtuales, esa es una variable, de ahí son los efectos. Pero la pregunta es, ¿cómo mide? Mejor dicho, por ejemplo, imagínense que su variable es sexo, ¿ok? Su variable es sexo. Se quiere hablar, por ejemplo, sexo
y rendimiento académico. Entonces, ¿cómo voy a medir sexo? Le pregunto a usted, ¿con qué sexo se identifica? Ah, pero yo biológicamente soy hombre, pero me identifico como mujer. Y viceversa. No es una medida confiable. ¿Qué tal si yo le pido a usted que suba una fotografía de su tarjeta de identidad? Por ejemplo. Con eso mido sexo. Mido edad también, por ejemplo. Entonces, a veces, cuando me refiero a instrumento, es la medida que nosotros vamos a utilizar para poder evaluar lo que queremos evaluar. Pero, por ejemplo, ahorita, clases virtuales. En el caso de Yareni, van a evaluar alumnos de psicología, creo, de la universidad. Entonces, ¿qué le da a usted, verdad, el garante que usted es estudiante de la UNA? El número de cuenta. ¿Qué más? ¿Y que está estudiando ahorita? Que yo tengo el número de cuenta, todavía les cuento. Todavía me acuerdo. La carrera y la Forma clase 03. técnica. La forma 03. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no le pedimos a la persona que suba una captura de pantalla de su forma 03? Y con eso usted se asegura que este periodo está recibiendo clases y las clases que está recibiendo son virtuales. ¿Me entienden? Por ejemplo, hay personas, en el caso de Victoria, quiere evaluar el tema de vacunas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo evaluamos vacunas? ¿Por qué no sube una fotografía de su carnet de vacunación? Por ejemplo. ¿Me entienden? O sea, cuando yo me refiero a instrumento, es la medida que nosotros vamos a utilizar para evaluar lo que queremos evaluar. ¿Les hace lógica? Vamos. Dice Leiby, en mi caso utilizaré el inventario Cisco que mide estrés académico. Perfecto. Pero, o sea, por ejemplo, estrés académico es una variable que no le va a pedir, súbame una fotografía de su cara después de recibir clases virtuales todo el día. No, obviamente no. O sea, ahí sí necesito un instrumento. Pero variables que no cambian a través del tiempo, como si está recibiendo clases o no, por ejemplo, virtuales, o si el sexo, o el índice académico del periodo pasado, por ejemplo. Eso no cambia. ¿Me entienden? ¿Dudas con respecto al instrumento? En mi Si, caso todo está claro. si nadie tiene dudas, espero entonces que mañana o el miércoles me estén mandando sus instrumentos ya corregidos entonces. Lick, A ver, Kelly. sí, es que bueno, no hemos recibido ningún correo de su parte sobre nuestro instrumento, entonces quería saber, me conecté un poquito tarde porque llegué corriendo del trabajo y quería saber si el de Vivian y el mío está bien o si hay que corregir algo, no sé. Chance. Bueno, en el caso de ustedes, ¿puedo enseñarlo? ¿Puedo mostrar? Sí, Ok. Sí, no hay problema. Ok. Entonces, vean, el estudio de Kelly y de Vivian se basa en la resiliencia, vean, resiliencia de los pobladores con respecto al desempleo, ¿sí? Por el tema de la pandemia, ¿ok? Entonces, como tal, ¿verdad? Tenemos uno que como requisito es que hayan perdido su empleo, ¿cierto?
Sí. Ese es su requisito. Entonces, vamos a establecer, ¿verdad?, la relación que existe entre el desempleo, entre haber perdido su empleo y el puntaje que obtienen entonces de un instrumento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo van a evaluar? Pregunta, ¿cómo van a evaluar cómo van a evaluar el desempleo? Antes que pasemos a lo demás. ¿Ya se les había ocurrido? Vamos, esto no es un examen, solo necesitamos, no, Lee. Kelly. Hola, ¿puede repetir lo que dijo, O por sea, favor? Es que el ¿cómo, internet está malo aquí. cómo piensan medir el desempleo? Ok, nosotros, nuestra idea, Vivi, Me está fallando internet un poco, pero voy a repetir la pregunta, por favor. Que cómo piensan evaluar el desempleo. O sea, ¿cuál es su medida? O sea, yo le puedo preguntar a usted, por ejemplo, ¿usted está desempleado en este momento? Sí. Ahora, ¿el desempleo se debe a que pues, de repente no es muy bueno en su trabajo o porque la empresa cerró o... bueno, nosotros, pues yo fui desempleada. Nosotros teníamos esta idea porque sí hubieron bastantes personas desempleadas por diferentes motivos, unos por reestructuración, otros porque la empresa quebró, otros porque hubo reducción de personal por motivo de que no podían pagar el salario de esas personas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, fue porque el proyecto por el cual yo trabajaba dentro de la empresa cerró. Quitaron las ayudas porque era una ayuda internacional, ¿verdad? Entonces nos tuvimos esta idea de hacerlo así y conectarlo con la colonia Kennedy porque pues ahí es un lugar, una colonia muy comercial en donde hay variedad de cosas, ¿va? Dentro de negocios, empresas ahí, negocios pequeños y todo, ¿verdad? Entonces es como le explico, es como una pequeña ciudad industrial, pero es una colonia. Entonces, No, totalmente, nuestra estamos de acuerdo. muestra queremos hacerla de 300 personas, porque conocemos a un montón de personas de ese lado, no solo compañeros que trabajan, sino que amistades, familia de las dos, ¿verdad? Entonces, pero no sé si está bien elaborada es que tengo una duda en ese aspecto. Es que Si la está verdad, bien. es que la verdad que creo que todavía no tienen claridad completa del estudio. O sea, pero eso no les estoy diciendo que está malo. A veces hay investigaciones de maestría que todavía en la defensa de tesis cambian algunas cosas. O sea, que no tiene que Sí, ser malo. es que queríamos hacerlo así como qué personas buscaron trabajo o qué personas realmente quisieron emprender, quisieron buscar algo propio y no seguir trabajando para otra empresa, para una empresa, sino que hacer su propio negocio, que surgió de la pandemia por esto del desempleo, ¿verdad? Y el confinamiento, y si cuántas personas lograron hacer un pequeño negocio, ya sea virtual o desde la casa o algo así es la idea. Entonces, no sé Sí, si vamos por el buen camino. Ok, lo pero que bueno, mire. es Le sacar podemos... como la parte positiva de esto y queremos más que todo dar a conocer realmente cuál fue la actitud de las personas referente al confinamiento
bueno, afrontando el desempleo de manera positiva, pues, o sea, cómo buscaron ellos mantener su familia, ganar dinero, si hicieron algo, si no se dejaron vencer por la ansiedad, por el estrés del encierro, por la depresión. Entonces, eso es lo que queremos tocar, más que todo, sacar lo positivo de ese tema, pues. Y según lo que preguntaba Yareni, ¿qué tiene que ver con la resiliencia? Pues, obviamente las personas al momento de desemplearse, entran en un estado de depresión. Por ejemplo, yo conozco dos personas, dos casos, que una persona murió de depresión porque fue despedida. Esta persona trabajaba en ENE, era vecino mío, porque yo vivía en la Kennedy en ese tiempo. Y otra persona hace poco, de la iglesia a la que yo asisto, él era el jefe de los motoristas y hace poco él se mató de la misma depresión, ya que obviamente él fue despedido de un trabajo el cual duró años. Entonces, no quiero sacar como lo negativo, sino que lo positivo de esto, referente a cómo las personas afrontan el desempleo. Ok, entonces vean, todos vieron lo que yo estuve buscando, ¿verdad? Palabras clave. Me fui a Google Escolar, puse, bueno, si lo que quieren entonces ustedes tienen que empezar a refinar. Entonces ya lo que queremos aquí es resiliencia laboral, por ejemplo. Entonces ya voy refinando. Ven. Entonces, bueno, miremos qué es la resiliencia laboral, porque específicamente lo que queremos ver es la variable de perder el trabajo, o sea, perdieron el trabajo, o sea, ya es una variable, y lo que ustedes quieren ver es cómo se adaptaron después de esto. Entonces, por ejemplo, ya me encontré un estudio de resiliencia laboral juvenil en tiempos de pandemia, publicado, vean, reciente, o sea, se publicó el 10 de septiembre del 2021, y veamos, por ejemplo, dice... esta revisión bibliográfica resume una selección curada de resultados disponibles de investigación, la estrecha relación con el objetivo de desarrollo sostenible. El objetivo es comprender la diversidad de formas en que los jóvenes se ven afectados por esta causa de fuerza mayor, identificar recomendaciones claves para las políticas de juventud. Ok, dada la evolución rápida de muchas de las investigaciones actualmente están en curso, por lo que la revisión de la literatura solo puede ser visto como un panorama en constante crecimiento. Entonces, por ejemplo, yo me voy a esa parte donde dice DOI, que es en teoría donde se debería de ver el instrumento en PDF. Ok. Y vean, bueno, tiene un parecido con lo que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, vámonos a la parte de instrumentos de la investigación que están viendo acá. Jóvenes, todo esto es marco teórico. Todo esto es marco teórico. De ahí la agenda, todo esto es marco teórico. Referencias bibliográficas. Voy de nuevo. Resumen. Figura 1, figura 2. Siguiente instrucción. Tasa de desempleado por edades. Los jóvenes y la pandemia. Lo que ando buscando aquí es el marco metodológico. ¿Okay? Eso es lo que yo ando buscando ahorita. Yo también me voy a hacer una entrada. Todos los días llega problemática, programas juveniles, respuesta social ante la crisis. Estrategias. No, pero esta solamente fue una revisión bibliográfica. ¿Ok? Entonces, ni modo. Vamos de nuevo. Cierro esto porque aquí no aplicaron instrumento. Resiliencia, una capacidad para rehacerse después del COVID-19. Ok. No, eso no quiero ver. Resiliencia y motivación laboral en el contexto del COVID-19.
Por ejemplo, aquí ven, como método se utilizó la encuesta, entrevista estructurada, instrumento, formulario de entrevista para datos generales, cuestionario de resiliencia y un cuestionario de motivación laboral. Por ejemplo, miremos todo el espacio. Ok, y vamos a abrirlo. Y muchas veces, por ejemplo, yo me puedo ir hasta la última parte en anexos. Cuestionario de motivación laboral. Cuestionario de resiliencia. ¿Eh? En el siguiente cuestionario, ¿verdad? Le presentamos una lista de afirmaciones. Mire cómo va a contestar. Aquí está cada uno de ellos. Luego, cómo lo va a puntuar. Por ejemplo, cuáles son, si es alto nivel, mediano, bajo, cuáles son las dimensiones. ¿Ha sido más fácil? ¿Entiendes? O sea, ustedes no, ahorita no están inventando el agua caliente. No, pueden tomar un instrumento sin ningún problema. Y usted lo que quiere ver, por ejemplo, que si las personas tienen la capacidad para poder reinventarse después de una pérdida, bueno, puede aplicar esto. Y luego comparamos entonces por acá la pérdida que tuvo la persona con el puntaje en la escala de resiliencia. Y esa es una investigación de correlación. ¿Se entiende? Sí, Lick, de eso tenía bastante duda de qué instrumento utilizar porque no sabía cómo usarlo. Puede ser, cualquiera, puede ser cualquier instrumento realmente que ustedes consideren necesario. O sea, pero, de nuevo, recuerden, ok, por ejemplo, vean por acá, aquí tienen cómo se califica, cada uno de ellos, ¿vean? Cada uno de ellos tiene su puntaje, luego lo que ustedes hacen es que suman, por ejemplo, aquí tienen cuál es la escala, por quién fue validado, ustedes pueden buscar ese estudio y obtienen dicha información. Por ejemplo, estos que ven acá es el número de ítem y ese ítem, cuál es la dimensión que mide. Ok, luego a lo interno, cada una de la dimensión. Por ejemplo, persistencia, tenacidad y autoeficacia. Por ejemplo, si la persona obtiene de 22 a 32 puntos es alta, si obtiene de 11 a 21 es mediano, si obtiene menos de 11 puntos es bajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Lick, bastante bien. Sí, ya. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Yaneni? Ok, esto sobre el instrumento quedó claro, ¿verdad? Tenemos que colocar las dimensiones del, o sea, del puntaje según lo que nosotros queremos medir para que sea más objetivo y no sea así que solo abra paso a la interpretación. Eso lo entiendo. Pero yo tengo una consulta y no es respecto a o sea, a lo que estamos tratando ahora, pero ¿la puedo hacer ahorita o después? ¿De qué? Es sobre el foro 2 porque ya está cerrado y la verdad es que muchos no tuvimos tiempo de comentar, entonces no sé Sí. si lo podría abrir unos 2 días más porque, o sea, creo que solo 2 personas comentaron y de ahí nadie porque pensaba, como nunca dio el aviso de ese, o sea, nunca salió notificaciones que se va a cerrar o, entonces por eso pensamos que Sí, había más tiempo. yo lo voy a abrir toda esta semana otra vez. Ah, gracias, gracias. Francis. No, es únicamente si no hay problema que nosotros pidamos el correo electrónico, cosas así. No tiene que No. ser en anónimo. De nuevo, recuerden que el manejar esta información es delicada, ¿verdad? Entonces, sepan qué van a preguntar y sobre todo para qué lo van a preguntar. Eso es algo importante, Lick, porque tengo una última duda. pero solo déjenme terminar la idea. Solo déjenme terminar la idea. Porque la pregunta para ustedes es, ¿para qué les va a servir el correo electrónico? O sea, no le estoy cuestionando, solo háganse la pregunta. Si voy a recoger estos datos, ¿para qué es?
¿Ok? ¿Se entiende? ¿Estamos? Ok. Nada más un anuncio parroquial rapidito. Ya está abierto una semana más hasta el domingo. Hasta el domingo 21 para que contesten el foro de la unidad 2. ¿Quién me había levantado la manito ahorita que estaba preguntándome? Yo le tenía una duda, Liz. Sí. Solamente quería saber si solo se utiliza un instrumento, ¿verdad? Por la investigación. Es que depende de lo que usted esté buscando. Creo que usted, Vivian, tenía el de los profesores, ¿verdad? Profesores No, de... Liz, el que estábamos tratando ahorita es el mío con Kelly. Ah, ok. Vaya, por ejemplo, en el caso de ustedes, vaya, cuando ustedes pregunten en datos demográficos, por ejemplo, preguntan edad en los intervalos, solicitan edad, solicitan sexo, por ejemplo, no sé si les sirve de algo saber la cantidad de años que viven en la Kennedy. Simplemente puede preguntar, ¿reside en la Kennedy? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, no sé si le sirve de algo saber la cantidad de años. Entonces, por ejemplo, usted le pregunta, ¿reside en la Kennedy, en la colonia? ¿Verdad? Lo ubica, ¿verdad? Yo digo la Kennedy porque, pero usted lo ubica, ¿verdad? Dice, reside en la colonia Kennedy de distrito, no sé si es distrito central, no sé cuál es. Ustedes lo ubican correctamente. Y de ahí, por ejemplo, ustedes pueden hacer una pregunta. ¿Ha perdido o perdió su trabajo a causa del confinamiento por COVID-19? Cualquiera de los motivos, ya sea que cerró porque la empresa quebró, ya sea porque lo despidieron por recorte de personal, ya sea porque usted decidió renunciar y se fue a, qué sé yo, a hacer un negocio en casa. Realmente no importa eso, porque ustedes lo que quieren saber es desempleo. ¿Ok? Entonces ustedes nada más pueden hacer esa pregunta, ¿sí? Y eso ya mide la variable, la BI que ustedes están queriendo evaluar. ¿Tiene lógica? Sí, Liz, ahora sí. Sí, comprendido, Liz. ¿Alguien más? Pregunten. Si tienen dudas de su investigación, pregunten. Elena, porque también mientras yo voy resolviendo algunas dudas de ustedes, también otros compañeros van resolviendo sus propias dudas. Elena. Sí, es que no me quedó del todo claro cuando le está explicando ahorita Vivian, creo que fue, de que le estaba diciendo que acomodara la pregunta, ¿no? Para la respuesta fija ya de un solo. Pero también nos estaba diciendo que para el instrumento necesitábamos algo ya validado, ¿cierto? Que ya se comprobó que usando tal cocinario, tal cosa, sirve. Pero también nosotros le agregamos preguntas de nosotros o cómo. Es que las dos cosas me perdieron. Era buscar el instrumento ya con cierta validación o nosotros creamos algunas preguntas para sacar nuestros datos, los datos que ocupamos fijos. Es que depende de lo que usted está buscando. Por ejemplo, para ubicarlo un poquito en contexto, en el caso de Elena, tiene relación de embarazo adolescente y educación sexual, ¿cierto? Sí, cierto. Y la cosa es que nosotros hemos buscado, pero no nos sale, no encontramos ya algún instrumento. Lo que más nos sale son cosas tipo sobre conocimiento básico de cómo es el aparato reproductor, y esas cosas, pero no nos contesta lo que nosotros buscamos. Ok. Por ejemplo, en el caso suyo, embarazo adolescente. En embarazo adolescente, usted simplemente simplemente es preguntar a la persona, ¿no? O sea, si usted tuvo un embarazo adolescente. O sea, eso no es ningún problema realmente en esta situación. Así como se los acabo de escribir a sus compañeras de que se habían perdido el trabajo o no, ¿recuerdan?
Entonces usted puede preguntar, ¿usted tuvo un embarazo adolescente? E incluso vean, en el caso de ustedes, yo sí me atrevería a colocar como una breve descripción de qué se considera como un embarazo adolescente. Un embarazo sostenido entre las edades, tal y tal. ¿Ok? Sí, entonces, en sí las preguntas, eso fue lo que hicimos, entonces no sé si están del todo bien o no. Creo que igual Ok. hay que modificarlo con lo de las instrucciones y tal, eso sí. Exacto, pero esa parte, por ejemplo, de embarazo adolescente no necesita otra medida de evaluación, pero para educación sexual ese sí se necesita. Por ejemplo, vean, miren este estudio que literal busqué ahorita en 10 segundos. Por ejemplo. Dice, educación sexual preventiva en adolescentes. Ok, si seguimos por acá, todos estos son los antecedentes, reseña histórica, todo eso. Ok, sexualidad, dimensiones, relaciones sexuales coitales, el promedio de inicio de relaciones sexuales coitales, el tipo de uso de método anticonceptivo con la pareja en su relación sexual, etcétera, etcétera. Y luego dice, el instrumento cualitativo árbol temático fue aplicado a 48 estudiantes de 15 a 18 años. Bueno, solo les estoy mostrando rápidamente, pero yo ya, desde ahorita ya lo descartaría porque es cualitativo. ¿Ok? Entonces, pero vean que hay un instrumento en el cual dice cursos de primero o cuarto grado medio, ¿verdad? Por ejemplo, dimensión 2, autocuidado, dimensión 3, en las enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente, estrategias de prevención. Vean que ya está validado el cuestionario, cómo se administra, la población y muestra. ¿Ven? Cierro por acá. Embarazo en la adolescencia, educación sexual y anticoncepción previa. ¿Okay? Resumen, por ejemplo, objetivos, caracterizar la población de estudio, evaluar la existencia de la educación sexual previa al embarazo y el lugar donde refirieron haberla recibido. Reconocer el conocimiento, material y método. Avanzamos un poquito. Los datos fueron analizados utilizando el software de Microsoft Excel, pero yo quiero saber el nombre de la prueba. Total. No, porque fueron revisión de fichas. Eso no nos interesa. Educación sexual preventiva. ¿Ven? Pero ven que hay un montón de información que ustedes pueden buscar. Lo importante de esto es dónde lo buscan. ¿A dónde me fui? Este es el mismo que ya habíamos visto. Ajá. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Se trata de un programa de carácter. No es el final. No tiene agregado el instrumento. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿O no? Sí. Ok, entonces, ¿en qué consiste ahorita? Bueno, traten de buscar la mayor cantidad de información que ustedes puedan. Ok. Para que ustedes tengan mayor cantidad de información. Ok, vamos a avanzar, vamos a ir aquí metodología. Metodología, 250 estudiantes. Esta prueba no la necesitamos, el nivel de experiencia sexual. Vale, por ejemplo. Elena, ¿está ahí? Para identificar los conocimientos en relación al embarazo, el uso del preservativo y otras medidas preventivas, se utilizó una adaptación de la escala de conocimientos sobre las medidas anticonceptivas elaborada por Ubilos 2002. La escala abarcó 8
preguntas abiertas sobre los métodos preventivos, 29 ítems sobre los diferentes métodos y el embarazo en forma de escala tipo Likert de 3 puntos. Si usted se va hasta el final, en muchos, aquí lastimosamente no lo tienen, pero en muchos estudios agregan como anexo el instrumento. ¿Se entiende? Vamos. Sí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Bueno. Entonces, si nadie más tiene preguntas. Licenciado, Victoria. yo le envío un correo, pero no sé si lo va a revisar después o prefiero ahorita en la clase, no sé. Mire, lo estoy revisando, pero el problema es que no se conectó Paola. Entonces vamos a esperar hasta mañana. Vamos a esperar hasta mañana. Miren, por cierto, les quiero hacer un comentario. Sé que hoy no es día regular de clases, ¿ok? Sé que hoy es lunes. Sin embargo, fue un acuerdo al que llegamos. Si la mayoría me dice que no puede, yo no tengo ningún problema y compensamos de otra manera. Pero hay muchos que me están diciendo que algunos de sus compañeros van a cancelar la clase. Miren, mi política es que yo no pongo 0. O sea, si usted literalmente se matriculó conmigo y nunca se conectó, pues obviamente, yo 0 no voy a poner, que no es así. Principalmente para las personas que nunca mostraron ningún tipo de esfuerzo. Entonces, están a tiempo todavía de recuperar algunas notas. Díganle a las personas, si es algo extraordinario, eso va a ser hablando directamente con coordinación. Pero yo no soy de esa política y se lo estoy diciendo a más de un mes de empezar a meter notas. Entonces, o hacen recapacitar a sus compañeros para que se vuelvan a tomar por acá o hacen una cancelación extraordinaria por medio de coordinación. ¿Ok? Porque hay varios grupos que ya me vienen diciendo la misma tonada y, como les digo, no soy de esa política. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana en clases. Gracias, licenciado. Buenas Hasta noches. mañana. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.